Aleluya, amén. Yo quiero simplemente decirle algo al pastor Gutiérrez aquí frente a la iglesia. Así es. Estaba orando por ti el otro día y Dios me mostró algo. Dios está levantando otra generación de líderes en nuestra congregación, pero la experiencia de ser un pastor principal plantando hombres, hay un conocimiento y una educación, esa es la palabra que vino a mi mente, que estás obteniendo porque lo estás haciendo. Es genial estar bajo un líder y aprender y estar en una posición de personal y todo eso es válido. Pero no hay nada como cuando tienes que tomar las llamadas y hay cosas que Dios te está mostrando que no puedes aprender de otra manera. Que cuando estás en esa arena, cuando estás trabajando en particular, se trata de la plantación de hombres y el trabajo con hombres. No hay nada que reemplace cuando estás en la posición en la que estás y que Dios te está mostrando muchas cosas. Y al mirar atrás, desde cuando empezaste a hacerlo hasta donde estás hoy, es como si Dios hubiera desbloqueado tu percepción y comprensión. Y estás exactamente donde Dios quiere que estés, haciendo lo que necesitas hacer. Y a veces sientes como, wow, no estoy seguro de qué hacer. Todos sentimos eso, pero estás aprendiendo algo. Dios te está mostrando algo en el lugar donde estás. Quiero animarte. ¿De acuerdo? Amén. Alabado sea Dios. Marcos 14. Vamos a ir allí en la palabra de Dios, Marcos 14. Quiero mostrarte una imagen. Sí pueden poner esa imagen ahí. Y, eso es una tableta antigua. Y, la escritura que está ahí está en japonés. Y, tú, ¿dónde encontrarás esta tableta? Se encuentra en Air, el norte de Japón, a lo largo de la costa norte de Japón, en las montañas. Y luego debajo de ellas está el océano, allí. Está cerca de un lugar llamado Fukushima. Y lo interesante es que todos recordamos el terrible tsunami hace algunos años. Fue inusual debido a la televisión por satélite. La gente pudo ver en tiempo real y observar la ola gigante acercándose a tierra. Podías ver los coches, la carretera, los coches pasando y luego la ola chocando. Mató a miles de personas. Y luego están estas montañas. En las montañas hay varias de estas tablillas. Quiero leerte lo que dicen estas tablillas, si lo pones. Las tabletas dicen: no construyas viviendas por debajo de este punto y recuerda la calamidad de los grandes tsunamis. Algunas de estas tabletas tienen 300 años. La gente ha vivido allí durante tantos siglos y de hecho colocaron tabletas allí para las futuras generaciones. No construyas abajo porque aquí ocurren tsunamis. Y aún así construyeron grandes ciudades, construyeron plantas de energía nuclear. Y todos sabemos lo que pasó. Hay una parte de esa zona donde hasta el día de hoy no se permite estar a los seres humanos. Pero la verdad es que fueron advertidos, pero no prestaron atención a la advertencia. Quiero predicar un sermón esta noche y acabo de predicar este sermón en nuestra iglesia el domingo por la noche. Y sinceramente, cuando estaba preparando, me inspiré mientras estaba en Vietnam la última vez. Sobre esto. Y en mi mente iba a predicarlo la mañana de Pascua. Simplemente me dirigí en otra dirección. Pero en el momento en que terminé de predicarlo, Dios me habló para predicarlo esta noche aquí. Quiero hablarles esta noche sobre advertencias, que esto es parte de la economía de Dios. Y mi sermón se llama El gallo siempre canta 2 veces. Y quería que consideraras esta noche y rezo para que el Espíritu de Dios Dios desate entre nosotros un espíritu de convicción, porque un verdadero avivamiento del Espíritu Santo siempre se manifiesta por el arrepentimiento. Y creo que Él quiere ministrarnos esta noche. Marcos 14, versículo 30. Jesús le dijo a Pedro: de cierto te digo que hoy, aún esta noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás
3 veces. Ahora, pasemos al versículo 66. Dice, mientras Pedro estaba abajo en el patio, vino una de las sirvientas del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose lo miró y dijo, tú estabas con Jesús de Nazaret. Pero él lo negó, diciendo, ni sé ni entiendo de qué hablas. Y salió al pórtico y cantó un gallo. Y ya, la sirvienta lo vio de nuevo y comenzó a decir a los que estaban allí, este es uno de ellos. Pero él lo negó otra vez. Un poco después, los que estaban allí dijeron de nuevo a Pedro, seguro que eres uno de ellos porque eres Galileo y tu manera de hablar lo delata. Y él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre del que hablan. Por segunda vez cantó el gallo. Entonces Pedro recordó las palabras que Jesús le dijo. Antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Cuando pensó y lloró, Padre, ayúdanos esta noche. Rezo para que el Espíritu de Dios toque los corazones, oh Dios, especialmente aquellos que esta noche necesitan una advertencia, que sea real para ellos, Dios, que es una expresión de tu gran amor y misericordia que tratas con nosotros cuando estamos equivocados. En el nombre de Jesús, amén. Quiero comenzar a hablar sobre la advertencia. Ahora, aquí hay una historia de Pascua. Acabamos de, celebrarla este pasado fin de semana. Y hay tantas maneras de predicar sobre esto, pero una de las partes interesantes de la historia de Pascua son todas las personalidades que forman parte de la historia, cada una de ellas digna de su propio sermón. Podría predicar sobre Pilato, el político romano, y cómo manejó a Jesús políticamente, pensando que había superado a todos, y sin embargo nos cuentan por leyenda que fue un hombre atormentado el resto de su vida. ¿O qué tal Herodes, el que tuvo a Juan el Bautista decapitado? Y ahora, Jesús ha venido a su casa, y la Biblia dice que tenía muchas preguntas para él. Y quería escuchar a Jesús hablar, pero Jesús ni siquiera le hablaba, ni siquiera le dirigía la palabra. Hizo ejecutar a su primo, y ahora quiere regresar, y Jesús ni siquiera hablaba, ni siquiera le habló. O podrías predicar sobre Caifás, el sumo sacerdote, Aarón, y lo que Dios quería, y los intereses más altos y mejores de Dios manifestados en el tabernáculo. Y ahora llega a esto, donde Él es, por encima de todos los hombres, el que estuvo más involucrado en la crucifixión de Jesús. O podríamos hablar sobre los soldados que golpearon a Jesús y golpearlo con el látigo de 9 colas. Y luego, más tarde, ellos son los que buscaron sortear la ropa. Podríamos hablar sobre los criminales comunes con los que fue crucificado, o Simón, quien lleva su cruz por un rato, o los transeúntes, que pasaban y lo vieron en la cruz. Y la Biblia dice, los transeúntes comenzaron a maldecirlo, si realmente eres el Cristo, baja de esa cruz, y simplemente siguieron caminando. Había tanta gente allí, uno de los más destacados es nuestro enfoque de esta noche, es Pedro. La historia de quizás su discípulo más devoto, ciertamente el más franco de sus discípulos, el que tuvo la revelación, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dijo, bendito eres, mi Padre te ha hablado. Y sabemos todo esto, y sin embargo, en esta historia de la crucifixión, Él aparece. Los otros discípulos se desvanecen en el fondo, y el foco se centra en Pedro. Nuestro texto dice que Él le dijo, te digo hoy que incluso esta noche, antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Ahora lo que me fascina es que si lees Mateo, Lucas y Juan, dice que el gallo cantó. Solo en el libro de Marcos se dice que el gallo cantó 2 veces. Esto probablemente me hizo pensar en este sermón en particular, porque está diciendo algo muy poderoso. Y lo que está diciendo es que cuando las personas caen, cuando las personas pecan, cuando las personas hacen mal, necesitas entender que Dios ha estado advirtiéndoles una y otra vez. El gallo canta 2 veces, que a menudo la gente hace cosas y actúan como, no lo sabía. La verdad es que sabíamos que hay algo aquí que Dios está tratando de comunicar. Y la realidad
es que lo que sucede todos los días, amados, es que Dios en su amor emite advertencias que muy a menudo la gente no escucha. Quiero que pienses en Dios y en las advertencias esta noche. Es una verdad básica, pero es una que se ignora con demasiada frecuencia. ¿Te das cuenta de que este libro es un libro de advertencias? Es un libro de señales de alto y cruces de ferrocarril, precauciones, reduzca la velocidad, obrero adelante. Que una y otra vez en la Biblia encuentras a Dios advirtiendo a la gente, diciéndole lo que puede suceder o quizás la dirección que están tomando. Y encontramos esto claramente en la palabra de Dios una y otra vez. En el jardín pueden comer de cada árbol, pero de este árbol aquí, y si comen de este fruto, seguramente morirán. Eso es una advertencia. Lo expuso de manera tan clara y rápida que Eva se lo citó a Satanás. Él se volvería hacia Caín y le diría, si no haces bien, el pecado está a la puerta. Cada generación ha oído una advertencia de Dios. Noé, dice la Biblia, advirtió a su generación. No solo construyó un barco, les estaba predicando, les estaba advirtiendo. Esto no era desconocido sobre lo que estaba a punto de suceder. La Biblia nos habla de los profetas que se levantaron y advirtieron valientemente a las personas. Jeremías, el profeta llorón que comenzó a profetizar las nubes oscuras en el horizonte, del reino babilónico que se acercaba y que iba a venir, y nadie quería escuchar la advertencia, no les gustaba. La Biblia dice que lo pusieron en una cloaca, lo golpearon, tomaron las cartas que escribió, las tiraron en la fuego, hicieron todas las cosas que sabemos que le hicieron a este hombre, hasta la cruz. Jesús está advirtiendo. Nunca olviden Mateo 23, 37. Jerusalén. Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que les son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como una gallina junta a sus polluelos bajo sus alas, pero no quisiste? Quise hacerlo, pero no me dejaste. Traducido. Él está advirtiendo. Aquí estamos. Nos estamos moviendo muy rápidamente hacia la cruz. Esto es dentro de la Semana Santa. Él les está diciendo, ¿saben qué? Esto se está viniendo abajo. Realmente traté de ayudarles, pero ustedes no querían mi ayuda. ¿Sabes qué? El amor de Dios se encuentra en sus advertencias. Y si Dios te ama, te advierte. Si Dios no te amara, te dejaría ir silenciosamente directo al infierno. El amor de Dios se encuentra en sus advertencias. Proverbios 1, hijo mío, escucha cuando tu padre te corrige. No descuides las enseñanzas de tu madre. Lo que aprendas de ellos te coronará con gracia y será un collar de honor alrededor de tu cuello. Una de las mejores cosas que puedes hacer en la vida es advertir a la gente. Puede que haya algunos jóvenes aquí esta noche y se enojen tanto cuando su padre y su madre les advierten sobre cosas. La gente interpreta las advertencias como, ¿por qué no me dejas en paz? ¿Por qué no me dejas solo? ¿Por qué no me dejas hacer lo que quiero hacer? Y su interpretación es que me estás advirtiendo porque no te caigo bien, no quieres que me divierta, crees que estoy tramando algo malo y nunca piensan que esto podría ser una expresión de amor, que estamos tratando de salvarte de algo, estamos tratando de ayudarte. Y una de las mejores cosas que puedes hacer, mamá y papá, por tus hijos, es advertirles. Escúchame, no te suscribas a la teoría de que, bueno, ya sabes, no quiero convertirlo en, tienes que estar siendo demasiado duro, no quiero forzarlos. Escucha, te lo digo esta noche, tus hijos necesitan saber por qué la mejor cosa que tú no puedes hacer que tus hijos sirvan a Dios. No puedes obligar a tus hijos a servir a Dios, pero ciertamente puedes dejarles claro que necesitan servir a Dios. Y sabes qué, no vas a comprometerte con ellos. El pródigo, escucha, cuando ese chico finalmente despertó en el chiquero, sabía que había un padre que se mantenía firme y estaba listo para restaurarlo. Lo peor que puedes hacer es comprometerte con tus hijos. Lo peor que puedes hacer es comprometerte con tus hijos porque entonces no les das nada a lo que arrepentirse. Las advertencias son un acto de amor. Cuando fuimos a Las Vegas
Nuevo México a principios de los años 80. Éramos muy jóvenes, justo después de nuestro 21º cumpleaños, y llegamos allí e inmediatamente vimos un avance con los adolescentes. Ahí está en Toy. Era un joven, su nombre era Richard. Este joven era dinámico, era uno de esos chicos muy populares en la escuela y él estaba trayendo gente. Y entonces solíamos ir teníamos estudios bíblicos, teníamos 15, 20 adolescentes en su estudio bíblico. Su madre se salvó, su hermana se salvó, su padre nos odiaba y estábamos ministrando. Dios lo estaba ayudando. Él era baterista y entonces pudimos conseguir un par de bandas. Y como ellos eran de la escuela, trajeron a muchos niños a nuestros conciertos y recuerdo que lo llevé a una conferencia en Tucson, ya sabes, y el hombre quería predicar, solo estaba luchando. Estuvo bien. Unos tal vez 12 meses después de que se salvaron, mamá dejó de venir a la iglesia, así que Yolanda y yo fuimos a visitarla. No había ido a la iglesia por unas semanas y fuimos a su casa, solíamos hacer estudios bíblicos en su casa y ahora podía sentir que estaba muy fría, no quería hablar y finalmente logramos que hablara y entonces finalmente admitió que se había sentido ofendida. Alguien en la iglesia la había ofendido y no quería regresar y estaba molesta. Y bueno, yo estoy tratando, escucha, yo solo soy un pastor joven. Llevo un año pastoreando, no sé nada. Y entonces estoy tratando de averiguar cómo hablar con esta mujer. Probablemente tenía cerca de 40 años y ya sabes, y realmente no estoy avanzando. Y luego finalmente decidí una forma particular de abordarlo y básicamente le dije, si dejas de venir a la iglesia, ¿qué pasa con tus hijos? Sus 2 adolescentes son, oh no, pastor, nunca les impediría venir. Quiero que vayan. Yo digo, sí, dices eso, pero ¿sabes qué? Ellos van a observar lo que haces tú y sabes, Dios los está ayudando. Allá, oh no, nunca dejaría que eso sucediera. Ella nunca volvió. Y efectivamente en unos pocos meses comencé a ver cómo Richard y su hermana empezaron a faltar a la iglesia, llenando su vida con otras actividades, hasta que finalmente él se detuvo en conjunto. Trabajaba como lavaplatos en un pequeño restaurante, en un pueblo pequeño. Y recuerdo haber ido a visitarlo allí y hablando muy respetuosamente. Oh, sí, pastor. Oh, sí, Aaron, eso es lo que estoy trabajando, ya sabes, y la escuela sí, intentaré ir, pero no fue. En es mayo. Ahorita son el último año de la escuela secundaria, a punto de graduarse y estoy en casa, lo siento, estoy en Albuquerque predicando un avivamiento y mi esposa me llama, Yolanda me llama y dice, Richard ha tenido un accidente de coche muy grave y lo están llevando en helicóptero a Albuquerque. Está a unos 100 millas de distancia al hospital allí. Fui al hospital, recuerdo haber ido al hospital y tenía algo de aprensión, hombre, porque la mamá no estaba muy contenta con nosotros, el papá nos odiaba, siempre intentaba sacar a sus hijos de la iglesia y no sabía cuál sería su reacción cuando apareciera. Recuerdo cuando me acerqué a veces entras allí y era como una sala de UCI, ¿ya? Y había todas estas personas aglomeradas alrededor, ¿no? Y el padre nada, estaba allí, de pie, ¿no? Y vio, Pastor Ruby, y se emocionó mucho y vino hacia mí, ¿no? Y me dio un gran abrazo. Recuerdo que estaba tan sorprendido porque este hombre no me caía bien. Y luego me llevó pasando a toda la familia. Entra, ahí está Richard con heridas masivas en la cabeza. Estaba bebiendo con sus amigos, perdió el control de su vehículo. Y ahí junto a él estaba su mamá y ella comienza a llorar en mi hombro. Tengo 23 años. Ellos me pusieron justo ahí y ellos me ya sabes, como, vamos, ok, arréglalo. Solo es para él. El pastor está aquí. Yo estoy ayer y estoy orando por él. Estoy hablando en su oído y estoy haciendo lo que puedo. Y luego unos 3 días después murió. Recuerdo cuando fuimos a la casa a ver a la familia y allí estaba su pastel de graduación, porque era su graduación. Estamos haciendo todo esto. Y quiero decir, esto era algo importante, hombre. Y esa de las cosas que incluso la gente en la iglesia es como, ¿cómo pudo suceder esto? ¿Dónde está Dios? Y recuerdo que comencé a orar, Dios, necesitas mostrarme. Y quiero decir, Dios me habló. Él dice, ¿sabes dónde estaba yo? Estaba en tu advertencia a ella. ¿Quieres saber dónde estaba Dios en esta historia? Yo estaba en la advertencia, si haces esto, esto va a tener un efecto en tu hijo. Escucha, cuando lo dije no tenía idea de eso. El amor de Dios son sus advertencias. Sabes, hay personas que se ofenden cuando alguien les advierte.
te ofendes si tu pastor te llama esta semana y quiere hablar contigo y dice, hermano, solo siento que yo, y es como, ya sabes, es como, oh, te comportas como un adolescente rebelde. Ahora, ¿verdad? Has pensado en 2 Reyes 6 y está el rey de Israel. Y la Biblia dice que está en desacuerdo con el rey de Siria. Y así, el rey de Siria tiene un espía en el palacio y se entera del itinerario de viaje del rey de Israel. Entonces lo que hace, descubre dónde está viajando el rey, así que envía tropas para emboscarlo y matarlo. El problema es que Dios habla al profeta Eliseo y le cuenta sus planes. Así que Eliseo fue al rey y dijo, disculpa, pero no quieras viajar por aquí porque te están esperando allí en el camino y te matarán. Entonces cancela sus planes. Luego decide ir a otro lugar, otra vez. El infiltrado le dice al rey de Siria, él le dice a sus tropas que vayan. Y la Biblia dice que 3 veces Dios interviene y advierte al rey y salva su vida. Creo que consideres esa la historia, porque piensas, un momento, pastor, si a Dios le importaba el rey de Israel, ¿por qué no simplemente mató al rey de Siria y a todos sus hombres y resolvió el problema? Y Dios no hizo eso. Dios se reveló no matando al enemigo, sino advirtiendo a los justos. El amor de Dios estaba en la advertencia. El rey que quería ir allí y Dios le advirtió, no vayas. Mi advertencia debería prevalecer sobre tu deseo. El apóstol Pablo en su sermón de despedida ha estado en Éfeso, tuvo un avivamiento ardiente en Éfeso, pasó por todo tipo de cosas y está predicando a los ancianos, se está preparando para irse. Ellos nunca volverán a verse. Todos saben que esto es definitivo, él no regresará. Y dice estas palabras, no cesé de advertiros día y noche con lágrimas. Él resume ser un pastor diciendo, te advertí y te advertí y te advertí. Y a veces me llegaba a las lágrimas porque la gente no escuchaba. La verdad es que si quieres ser pastor por mucho tiempo, entonces vas a descubrir que hay personas a las que vas a advertir, y luego vas a estar en su funeral, vas a estar en la explosión de su matrimonio, porque mucho de lo que tú y yo hacemos como predicadores es advertir a la gente y luego a veces retrocedemos y los vemos ignorar las advertencias y ver las consecuencias. Permíteme continuar y hablar sobre las advertencias ignoradas. Todos aquí conocen a alguien que ignoró una advertencia. Todo el mundo aquí ahora mismo, si piensas esta noche, probablemente conozcas a alguien. Tal vez estén en prisión esta noche porque no escucharían una advertencia, se emborracharon y chocaron con alguien. La niñita a la que decimos, escucha, necesitas dejar de andar vistiéndote así, niña, debes dejarlo. Y están embarazadas. El abandono escolar. Personas a las que y les advertimos y no escucharon. ¿Sabes cuál es el grito del corazón humano para muchas personas? Debería haberte escuchado. Déjame llevarte muy, muy, muy atrás. Hace muchos, muchos años, en los primeros días en una iglesia de San Antonio, recuerdo que había una chica en la iglesia, una buena chica, y este joven se salvó. Y me llegó que ella dice, ¿sabes que han estado pasando mucho tiempo juntos? Este chico es un nuevo converso y genuinamente convertido, y dijeron que están pasando, él está pasando mucho tiempo con ella. Y entonces yo aparté a esa chica y le dije, él es un nuevo converso. Los nuevos conversos necesitan tener 6 meses de salvados, déjalo en paz. ¿Cuántos creen que eso sigue siendo una buena doctrina? ¿Todavía creemos eso en 2025? Deja al nuevo converso en paz. Hermano, si alguna chica viene y te pide que le hables sobre la salvación, no vengas aquí y reces con ella. No se supone que sea una broma, ¿sabes? Soy el ministro de seguimiento, ¿sabes? No. Tú los dejas y se lo dices. Y quiero decir,
he luchado esta batalla, pero le dije eso a esta chica y estaba tan enojada que volvió a mí como 2 o 3 servicios después con un testigo para decirme lo molesta que estaba y me lo dijo todo. Y yo le respondí de inmediato. Pero el problema es que una vez que se descubre el secreto, nunca puedes volver a guardarlo. Así que la relación continuó y finalmente se casaron. Cerca de 1 año y medio después de casarse, el tipo se apartó y dejó de ir a la iglesia. La relación se deterioró. Nada que no te había recuerdo cuando vino a hablar conmigo y está llorando y diciendo, debería haberte escuchado. Lo siento mucho, deberías haberte escuchado. Y quiero decir, está sollozando. Eventualmente el matrimonio se deshizo. Y yo que unos años se metió a mí y me dijo, pastor, siéntase libre de usar mi historia con otras chicas. Cuéntale mi historia. Y así me digo la de Grex. Americano para mí, ¿sabes? Además, no puedo dar el a ver las hermanas, a ver, después se guarda. La verdad. Consideramos una molestia o un fastidio. Ahora es como, oh, por favor, adviérteles. Jim Zimbala, algunos de ustedes lo conocen, es pastor en el tabernáculo de Brooklyn y un buen hombre. Me gusta Jim Zimbala. Ahora lo escuché contar una historia que realmente me impactó. Él y su esposa creció en las asambleas de Dios y él estaba hablando sobre, sabes, en el, están teniendo un avivamiento en la iglesia de Brooklyn y Dios se está moviendo. Y él dice, el domingo por la noche después del servicio, llegábamos a casa y nos metíamos en la cama y luego encendíamos el televisor el domingo por la noche porque Jimmy Swaggart salía a predicar. Y a mi esposa le encantaba Jimmy Swaggart, ¿no? Y entonces si eres mayor, algunos de ustedes pueden Yo recuerdo cuando me mudé a Texas, realmente no presté atención a esto, pero cuando recuerdo mudarme a Texas y los pecadores que estábamos alcanzando y salvando, y solo eran pecadores, pero el domingo por la noche veían a Jimmy Swaggart. Recuerdo que ellos después de la iglesia venían y comían barbacoa y helado Bluebell y veíamos a Jimmy Swaggart. Solían decirme eso. Y entonces dijeron, la historia es que estaban haciendo eso y una noche estaban viendo a Jimmy Swaggart y él estaba predicando y la manera en que estaba actuando y las cosas que estaban pasando y él hizo una declaración, no recuerdo exactamente, pero algo así como yo agarraría a un pederasta y lo ataría a un árbol y lo usaría como práctica de tiro. Y Jim Zimbala dijo que su esposa, empezó a llorar. Ella amaba a este hombre, amaba su ministerio. Y ella se levantó, dice que empezó a caminar por el dormitorio. Algo está mal con Jimmy Swaggart, algo está mal con él. Eso no sé qué es, pero hay algo mal. Y ella se volvió hacia Jim Zimbala y dijo, eres amigo de David Wilkerson, ¿por qué no lo llamas y le dices que lo llame? Y Jim dice, wow, wow, espera, querida. Yo, sabes, cálmate. Pero ella dice, no, 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 tienes que hacer algo. Y entonces ella empezó a animarlo y no lo dejaba ir. Todos los días lo llamaste, le dijiste, le dijiste a David Wilkerson, lo llamaste y no, 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 no quiere hacerlo, está avergonzado, ¿sabes? Esto es incómodo. Ya sabes, entrar un poco en este ámbito, en su mente, estas son personas muy prominentes, conocidas, y ahora vas a hacer esto. Y finalmente, después de la motivación de su esposa, mayúscula E, decide llamar a David Wilkerson. Wilkerson contesta el teléfono y él empieza a decir, mira, sabes, esto es lo que pasó. Está bien, Jimmy Swaggart, oí que fuiste allí y predicaste. Como, pero ya sabes, ya sabes. Y David Wilkerson dice, en mi escritorio hay una carta, continúa. Fui a predicar allí y me perturbó tanto lo que vi que volví a casa y escribí una carta a Jimmy. Pero luego comencé a decir, soy yo, soy solo yo, estoy equivocado, estoy como... Y, y él dijo, entonces lo que hice fue escribir la carta y dije, Dios, no voy a enviar esta carta a menos que alguien me llame y confirme lo que siento.
Así que él La carta. Quiero leerte lo que Jimmy Swaggart respondió. Ponlo ahí. Amén. Está ahí. Estas personas no me creerán si solo lo leo. Y no digo nada por eso. Él dijo esto. Dijo. La respuesta de Swaggart. Esto es lo que le escribió de vuelta a David Wilkerson. David Wilkerson le dijo, Dios quiere que cierres todo. Dios quiere que lo cierres. Jimmy Swaggart respondió, no entiendes la unción que tengo sobre mí. No entiendes cómo Dios me ha levantado. ¿Cerrar? Estoy ingresando casi $1.000.000 al día. ¿Cómo puedo cerrarlo? Si estoy en el problema que crees que tengo, ¿por qué está llegando el dinero? Así que no voy a cerrar nada. Y la palabra que tienes del Señor está muy fuera de lugar. Dentro del año su ministerio se cerró. ¿Por qué la gente no escucha las advertencias? He, como dije, sido pastor durante mucho tiempo y he visto a muchos buenos ministros caer cuando la verdad era que les estaban dando advertencias. El Señor dijo, Lucas capítulo 22, versículo 31, Simón, Simón, mira que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Jesús ve algo actuando en Pedro. Pedro, eres un objetivo. Él está detrás de ti. Él está comenzando a ver las señales en él. Pensaríamos que cuando Jesús primero le advirtió, Satanás te persigue, vas a negarme 3 veces. Uno pensaría, ¿por qué no simplemente se arrodilló ahí mismo y dijo, Jesús, ayúdame? Dios, haz algo, pero no lo hace. El gallo canta 2 veces. Déjame hacerte 2 preguntas. Pregunta número 1. Me pregunto cuántas personas están bendecidas aquí ahora mismo. Porque volviendo a tu experiencia cristiana, sé, tu pastor o un querido hermano o hermana te advirtió sobre algo y escuchaste. Detente solo un segundo y pregúntate, hubo un momento en el que tal vez me estaba moviendo en la dirección equivocada y alguien me amó lo suficiente como para advertirme y le escuché y hoy miro hacia atrás y digo, gracias a Dios no me casé con él o no me casé con ella o no acepté ese trabajo en Minnesota. Pregunta número 2. Sats once. Estás aquí esta noche y vives una vida de frustración porque alguien te advirtió sobre ello y no escuchaste. Quiero decir, Jesucristo está diciendo, ten cuidado esto, y Pedro solo dice, no, no. ¿Por qué ignoró Pedro las advertencias? Veamos 3 cosas rápidamente. La número 1 es el orgullo. Satanás ha deseado tenerte. Jesús vio un espíritu trabajando en Pedro y era el orgullo. Satanás es el rey del orgullo. Cuando estás lleno de orgullo, las reglas ya no se aplican a ti. No eres como los demás hombres. Eres diferente. Puedes hacer las cosas de manera distinta a todos los demás. Tú te permites pensar de esta manera. Sabes, Steve Jobs es increíble, ¿verdad? Tenemos el celular, tenemos el iPad, todas las cosas que este hombre hizo y eso fue algo muy bueno porque él podía convencer a las personas de creer en cosas que no entendían del todo. Dicen que era un hombre muy difícil para trabajar porque exigía, tiene que ser así. Y los ingenieros venían y decían, no puede, no funcionará, tiene que ser. Y los presionaba hasta que finalmente, por supuesto, él cambió el mundo. Todos lo sabemos. Pero el problema es que no puedes simplemente apagar eso en otras áreas de tu vida. Así es como vivió la vida. Tienen un término para esto. Lo llaman el campo de distorsión de la realidad.
Tiene la capacidad de convencerse a sí mismo y a los demás, a su alrededor, de creer casi cualquier cosa, con una mezcla de encanto, carisma, valentía, hipérbole, marketing, apaciguamiento y persistencia. Que tiene esta cosa de crear una falsa realidad. Y como no, los hechos no se aplican, no soy diferente aquí. Jesús está hablando con Pedro y es como si él yo no entiendes, no soy como los demás, puedo manejar esto. Y dicen que cuando tuvo cáncer, que tomó decisiones en contra de los deseos de los médicos, porque estaba seguro de que si podía hacer un iPhone, podía descifrar el cáncer hasta que murió. El que piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Pastor, no pasas mucho tiempo al teléfono con mujeres, aparte de tu esposa, no intercambias pequeños memes bonitos en tu teléfono, no aconsejas a mujeres a solas, no pasas cada servicio aconsejando a la misma persona. El orgullo dice que las reglas no aplican. En segundo lugar, hay problemas ambientales. La declaración de lealtad de Pedro fue pronunciada después de la última cena. Tuvieron una cena muy íntima. Cantaron un himno. Y creo que nuestra comunidad, sin darnos cuenta, más o menos copiamos esto. Si sigues la narrativa, ellos hicieron esto. Y luego mientras están sentados allí al final de la cena, están pasando el rato en el restaurante hasta que empiezan a venir a trapear, y todo lo demás, apagando y encendiendo las luces. Y entonces, ¿sabes cómo funciona un compañerismo? La iglesia ha terminado. Pasamos media hora hablando, luego decimos, oye, ¿tienes hambre? Y luego vamos a comer. Y luego cerramos el restaurante. Y luego cuando el restaurante termina, entonces nos quedamos en el estacionamiento por otra media hora. Eso es una comunidad de iglesia. ¿Puedes decir amén? Es en el estacionamiento donde tienen esta conversación, donde Jesús le dice estas palabras. Están allí después de esta comida y rompí mi pan y estoy compartiendo la copa. Y es como, esto es increíble y todo eso. Y Pedro diciendo, ¿qué quieres decir? No hay manera de que te niegue. Es fácil decirlo después de la última cena. La realidad es ahora mismo. Conferencia bíblica. Sí, mundo. Ve. Da. Sí. Sí. Pero ¿cuántos saben que el diablo ahora mismo está sentado en el asiento trasero de tu coche, fumando un cigarrillo, leyendo el periódico, esperando a que salgas del servicio? Te va a preguntar, ¿cómo estuvo el servicio esta noche? ¿De qué predicó? Y lo siguiente que sabes, él se adentra en un entorno hostil con una multitud sedienta de sangre y todas esas advertencias de guerra se van por el... Está ahora en un mundo completamente diferente. Si nunca has estado en medio de una turba sedienta de sangre y están buscando a alguien para herir, y se ha ido. Y luego, por supuesto, otra razón por la que ignoramos las advertencias es el problema de las falsas alarmas. Nos acostumbramos a las falsas alarmas. Cuando entré al hotel esta noche o esta tarde, había un hombre parado allí fumando un cigarrillo. El paquete de cigarrillos en su bolsillo dice en un lado, esto te matará. ¿Cuántos son lo suficientemente mayores para recordar cuándo se inventaron las alarmas de automóviles? Y escuchan a esas personas, esos son los ancianos aquí. Y cuando las alarmas de coche empezaron, quiero decir, la primera vez como, wow, hombre, hay un ladrón, miren todos. ¿Sabes? Recuerdo estar en Houston, ¿sabes? Y estoy predicando y una persona tenía un coche decente y él tenía un coche y estoy predicando, estoy totalmente metido en ello y de repente su alarma de coche y todos en la iglesia salen porque su coche hoy en día, podrían estar robando un coche, pasaríamos justo por ahí, ya sabes, ya no significa nada para nosotros. Te acostumbras tanto a ellos, a mí. Tengo miedo por las personas en nuestra iglesia que ya no responden a los llamados al altar. Es como si estuvieran tan acostumbrados a la alarma. Ya no significa nada para ellos.
No siempre fui cristiano. Antes de ser cristiano era un pecador. ¿Alguien aquí se identifica con eso? ¿Ese es tu testimonio? Y bromeé diciendo que estaba en una pandilla. Era una pandilla pequeña. Yo era uno de los chicos más altos en ella. Y recuerdo, fue el verano, creo, de 1978 que un avivamiento se extendió por nuestra escuela secundaria. Fue un avivamiento cholo. Todos esos chicos que vestían normal. Un verano cuando regresé a la escuela y California se había filtrado. Y lo siguiente que sabes, estos tipos llevan Dickies, ya sabes, la camiseta sin mangas, sin músculos. Y y ellos están ahí. Y de repente, ya sabes, están haciendo esto ahora. Y estos tipos de repente empezaron a hablar así. Estos chicos ni siquiera hablaban español, pero ellos, ya sabes, estaban totalmente metidos en esto. Y entonces yo nunca, ya sabes, ellos eran mis amigos, pero nunca realmente hizo eso. Pero conocía a estos chicos, ya sabes, y todo eso. Y luego me salvé, y quiero decir, les estoy predicando. Y había un chico en particular que conocía, era un año menor que yo, y le prediqué, pero él estaba totalmente en este mundo. Entonces me gradué, sigo adelante, y el año siguiente, después de la graduación, soy un discípulo en Tucson predicando. Y un día este tipo está parado afuera de la Tucson High y alguien pasa en coche y trata de dispararle en la cabeza y le roza. Algo así como Trump le rozó. Y ahora imagínate, esto fue en 1981. Quiero decir, esto fue como una gran noticia. Noticia de primera plana, ¿sabes? Esto fue un gran acontecimiento. Y lo conozco. Y entonces yo recuerdo, creo que lo llevé conmigo y fui a su casa. Esto fue como 2 o 3 días después y fui a su casa y él estaba allí y hablé con él y estoy como, te dije, más vale que te salves, más vale que te pongas bien con... Y estoy tratando con él, pero me miró como, ¿sabes qué? Soy invencible, sobreviví a que me dispararan, estoy en el frente. Él tomó el mensaje completamente equivocado. ¿Sabes? Da miedo si es como, hombre, hombre, sabes, hombre, casi me disparan, hombre, Dios, prometo nunca más. Ese es el mensaje equivocado. ¿Sabes? Demos a Peter algo de crédito. Sacó un arma, dijo, voy a defenderte. Y sacó su espada y comenzó a atacar. Él estaba, en otras palabras, puedo hacer esto, pero no pudo hacerlo. Marcos capítulo 14, un poco después, los que estaban allí dijeron a Pedro otra vez, seguro que eres uno de ellos porque eres Galileo y tu forma de hablar lo demuestra. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. ¿Cuántos sabes cómo quieres probar que no eres cristiano? Maldices. Cuando quieres probar que no eres cristiano, maldices. Porque los cristianos no maldicen. No conozco a ese hombre de quien hablas. Por segunda vez cantó el gallo. Entonces Pedro recordó lo que Jesús había dicho. Antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y cuando lo pensó, lloró. Hablemos de cambiar el tono y terminaremos aquí. Sabes, la verdad es que en el mundo en el que vivía Pedro, cada día de su vida escuchaba el canto de un gallo. Vivía en un mundo. Yo viajé de un lugar, ciertos lugares, y escuchas al gallo. Ahí están. Y sí, países del tercer mundo y el lado oeste, San Antonio. Y cuando estás allí y los escuchas, siempre pienso en Pedro, que es el sonido de un gallo cantando, cómo eso puede quedar tan fácilmente grabado en su mente. Eres un fracaso, eres un traidor. Y cada día habría este sonido que celebraba, eres un fracaso. Quiero que me escuches, voy a terminar en un momento. Creo que uno de los desafíos de crecer en la iglesia es que has crecido con muchos gallos cantando en tu vida. Tenemos este doble estándar, ¿verdad? Un pecador puede entrar esta noche de la calle. Dios sabe cuántas cosas ha hecho mal, todas las violaciones, traiciones, pecados y perversiones en las que está involucrado. Puede venir aquí cubierto con una tienda entera de joyas conectadas a su rostro. Escuchar un sermón del Evangelio, bajar y orar. Bueno, wow, hombre,
Mira a ese pecador empedernido que se salvó. Aquí tomemos una foto para él. No, hermano, deja todos los pendientes puestos. Y sabes, somos una iglesia real porque tenemos aún, míralo aquí, celebra al tipo. El niño de la iglesia podría estar en el mismo servicio, haber crecido toda su vida en la iglesia. Y el Espíritu de Dios trata con ellos y llegan a una respuesta, un llamado al altar para la salvación. ¿Qué hacen? Me pregunto qué pasó después del servicio. Ven aquí, necesitamos hablar contigo. ¿Con quién estabas? ¿Y por qué? Bueno, porque ellos saben mejor. De alguna manera son más culpables porque sabían más. Una cosa que he aprendido incluso con los pecadores empedernidos es que sabían mucho más de lo que actuaban como si supieran. Y nos quedamos atrapados en esto. Y muchas veces hay estos niños que crecen en la iglesia y siento por ellos porque dicen, quiero hacer lo correcto, pastor, pero sigo arruinándolo. Y aún así he recibido todas estas advertencias y todavía, ¿qué me pasa? Eso no tiene que ser nuestra historia, porque en realidad Pedro no quedó atrapado por el canto del gallo. Decidió que restauraría su sistema de advertencias. 50 días después de haber negado al Señor, se paró frente a probablemente algunas de las mismas personas ante las que negó a Jesús y comenzó a predicarles. Y digo, por tanto sepa con certeza toda la casa de Israel que Dios ha hecho a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Señor y Cristo. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Pedro, después de que el gallo cantó, dijo, ¿sabes qué, Dios? Yo de ahora en adelante estoy escuchando tus advertencias. Y con valentía y confianza se levantó y advirtió a la multitud. Y el Espíritu de Dios conmovió a estos hombres y escucharon su advertencia y fueron salvados. No pasó su vida lamentando lo que perdió, sino que decidió, voy a darle la vuelta y comenzaré a predicar el evangelio de advertencia. Porque solo en el evangelio de Marcos dice que el gallo cantó 2 veces. ¿Ve? Porque solo en el evangelio de Marcos se dice que cuando se les dijo que fueran y le dijeran a los discípulos, Él ha resucitado, se les instruyó en el evangelio de Marcos, vayan y díganles a los discípulos y a Pedro, y no lo dicen Mateo, Lucas y solo en el evangelio de Marcos. Creo que es porque la versión de Pedro de estos eventos fue dada a Marcos para escribirla. Y si estudias eso, encontrarás que probablemente esa es la creencia más prominente de los comentaristas. Y que Pedro quería que supieran que fueron 2 advertencias. Cuando lo arruiné y fui advertido, pero lo arruiné de todas formas. Y quiero que cuentes toda la historia. Primera de Pedro 2:11. Queridos amigos, les advierto como residentes temporales y extranjeros, aléjense de los deseos mundanos que libran guerra contra sus propias almas. Pedro aquí ahora no tiene problema en decir, te advierto. Dios quiere restaurar el sistema de advertencias en tu vida. Si no has sentido convicción en un tiempo, no es porque haya sido perfecto. Si has endurecido tu corazón y puedes permanecer impasible ante una fuerte convicción sin moverte a un altar, esta noche Dios quiere restaurar tu advertencia, predicador. Dios quiere salvar tu ministerio, pero eso solo sucederá si escuchas una advertencia. Inclinemos nuestras cabezas.